Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. De 17 en las Islas Canarias, las guerras continúan en nuestro mundo y ahora es tiempo de misterios. Luego ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos del habitual equipo del programa. Esta noche en la parte técnica Paco Bermúdez y Margasca, Natalia Sotillos, en la realización y coordinación Rosa Rodríguez, en la locución y producción Jessica Sabla, Miguel Blanco. Un placer y un honor volver a estar conectados aquí en Radio Nacional. Nuestra compañera Tere Vilas nos da más datos. Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan nuestros compañeros Ramón Álvarez en Barcelona, Antonio Baena en Sevilla y Juan Gómez en Cantabria. Ellos ya están listos y esperando vuestras comunicaciones, y como siempre hay premios. Y estos son los temas, los misterios que os hemos preparado esta noche. Hoy nos enfrentamos a un enigma ocultado durante muchos siglos. Tiene que ver con el almirante de la mar Océana, Cristóbal Colón. Para mí no hay dudas de que Cristóbal Colón sí sabía naturalmente dónde iba, tenía cartas, posiblemente llevaba en la tripulación gente que había estado y iba muy seguro. ¿Cómo es posible que la reina Isabel diga en su testamento que no se nombre, no se otorgue ningún cargo a ningún extranjero en el Nuevo Mundo, si a Colón se le nombra virrey y almirante de la mar Océana y presuntamente es genovés? Todo es un sinsentido. Hay documentos colombinos que han desaparecido, todo es una especie de trama muy extraña, con hombres de negro colombinos en este expediente X que es la vida de Cristóbal Colón. El gran misterio de Cristóbal Colón será hoy nuestro primer tema, pero habrá más. Nuevos enigmas que llegarán al programa. El viaje está listo. Embárcate con nosotros a descubrir enigmas de un viaje que cambió la historia de nuestro mundo. Ahí están las intenciones y para comenzar nos vamos hacia una tierra infinita a saludar a nuestro primer invitado, Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, Mariano. Hola, Miguel, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar con vosotros una vez más para hablar de un libro nuevo. Y yo de que estés aquí con nosotros. Con algunos problemas que hemos tenido de comunicaciones, pero ahí estamos ya conectados.
Déjame que te presente y recuerde a algunos oyentes que no te conocen. Licenciado en Historia, has escrito más de 20 libros, has ganado casi todos los premios que había por ahí, ¿verdad? Bueno, he ganado alguno, pero sí, he ganado premios de novela y he ganado premios también de ensayo heterodoxo, ensayo histórico, sí. Y has escrito esos libros tanto de novela como, por ejemplo, el enigma Dickens, con el que obtuviste el premio Jaén de narrativa, La pintora de los bisontes rojos. Estuvimos hablando de ello cuando estuvimos en Cantabria, y algunos otros de historia, y el último que has escrito, Colón y el mapa templario, los últimos descubrimientos de una biografía maldita. ¿Por qué Colón? ¿Te interesa tanto? Mira, me interesan en general todos los personajes que tienen una rebotica, una intrahistoria, una trastienda que no se estudia cuando uno se acerca a los manuales de historia, ¿no? Y entonces a veces me he acercado a algunos de ellos desde el punto de vista de las novelas, pues como has mencionado tú, esas y otras, Verne, Agatha Christie, en fin, Sherlock Holmes, aunque era un personaje literario, casi podría decir que era un personaje de carne y hueso. Y en el caso de Colón, pues estamos ante uno de los personajes que, como habéis dicho en la introducción, cambió la historia de la humanidad con el descubrimiento de ese nuevo mundo. Es un personaje, desde el punto de vista histórico, de antes de ayer, prácticamente, y sin embargo es un perfecto desconocido. No tenemos clara cuál es su cuna, cuál fue su cuna, y no sabemos con certeza cuál es su tumba. De todo ello vamos a hablar hoy. Te doy la enhorabuena por el libro. ¿De dónde has sacado tanta información, todos los datos? Pues leyendo bastante a personas que saben mucho más que yo sobre Colón, especialistas, cronistas de la época, el diario de a bordo de Colón, en definitiva, gastando un poquito más los ojos, Miguel. Para muchos dicen que este libro es de lo mejor que se ha escrito acerca de Colón, ese personaje que esta noche vamos a tratar. Ya te saluda Marlene desde Santa Cruz de Tenerife, desde Ávila, montones de lugares ya donde están escuchando el programa, por aquello quizá que dijimos el otro día del el Estudio General de Medios, un aluvión de personas que dicen que están escuchando el programa. No, hoy no tenemos teléfono, perdón, redes sociales, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, por si queréis participar. Nos vamos a emprender el viaje con este invitado especial de esta noche. La historia del almirante es un eterno caso abierto. Casi nada sabemos con certeza sobre él, e incluso lo que sí es conocido tiene tantas lagunas que resulta difícil realizar afirmaciones sin riesgo. No está claro su origen y tampoco hay consenso sobre el lugar donde reposan sus restos. A lo largo de los próximos minutos trataremos de encontrar respuestas. Como por ejemplo, que el Cristóforo Colombo genovés no sea nuestro Cristóbal Colón. Además de buscar pistas sobre los misteriosos mapas del almirante. Mapas, quizás de caballeros templarios o de cartógrafos judíos a sueldo de misteriosos monjes, y documentos robados sobre textos falsificados. Todo un mundo apasionante, el del famoso almirante de las Américas, que hoy intentaremos descubrir. Pues vamos al principio, si te parece, Mariano. Vale. ¿De dónde era Colón? ¿Era genovés? ¿Era gallego, como dicen algunos? ¿Era español? Por ahí he visto en tu libro un dato, que luego hablaremos de él, que era de... luego te digo, el pueblo. Espinosa de Henares, en Castilla. Sí, Espinosa de Henares. ¿De dónde era? Mira, pues no lo sé. La biografía de consenso, la biografía ortodoxa, la comúnmente aceptada, dice que nació en Génova en 1451 y que falleció en Valladolid en 1506. Y es cierto que hubo un hombre llamado Cristóforo Colombo que nació en Génova en 1451. Con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América, en Génova, en Italia, hicieron una recolección, por eso se llama racolta, una recolección de documentos, de actas notariales que probaban, sin el menor género de dudas, que existió Cristóforo Colombo, que era hijo
de Domenico Colombo y de Susana Fontanarosa. Domenico era un tejedor genovés y no hay acta de bautismo porque las actas de bautismo comienzan a implantarse después del Concilio de Trento y ese es posterior, en 1545. Pero no podemos dudar que existió Cristóforo Colombo. Lo que no está tan claro es que ese hombre, nacido en Génova, sea nuestro, entre comillas, Cristóbal Colón, porque hay una serie de cosas que chirrían y que te puedo resumir, si quieres, en unos segundos. Sí, por favor. Pues mira, para empezar, habéis mencionado en la introducción el hecho de que en el testamento de Isabel la Católica, dictado en su momento por la reina antes de su fallecimiento, estableció que no se podían conceder prebendas ni títulos a extranjeros en América, y sin embargo, bueno, Colón fue nombrado virrey de América y almirante de la Mar Oceana. Pero es que además Colón no hablaba italiano, ni escribía italiano. Ni siquiera cuando escribía a otros italianos lo hacía en italiano. Ni siquiera cuando escribía a la Banca de San Jorge, que era donde él tenía el dinero y que era una institución financiera italiana, lo hacía en italiano. Ramón Menéndez Pidal, el insigne Ramón Menéndez Pidal, el estudioso, decía que el castellano no era el idioma natal de Colón, sino aprendido. Pero lo cierto es que Colón, antes de venir a España, vivió en Portugal y también allí hablaba en castellano, no hablaba en italiano. Eso es verdaderamente singular, por no mencionar otra serie de documentos curiosos que podrían haber esclarecido el origen de Colón y que, sin embargo, desaparecieron misteriosamente. Hay muchas cosas alrededor de Colón envueltas en la niebla, envueltas entre intrigas palaciegas. Ya. Te saludan desde Uruguay, desde Buenos Aires, y siguen llegando saludos y saludos. A él le interesaba formar una maraña en torno a su vida para que no se conociera exactamente quién era, de dónde venía. Pues no me cabe la menor duda. Mira, en aquella época, cuando uno quería solicitar la doble nacionalidad, vamos a decirlo así para que nos entendamos, solicitaba lo que llamaban el acta de naturaleza. Uno de los hermanos de Colón, Diego, solicitó ese acta de naturaleza, lo hizo en Medina del Campo el 8 de febrero de 1504, y uno de los requisitos que exigía ese proceso administrativo era decir dónde habías nacido, antes de solicitar la doble naturaleza o la naturaleza castellana en este caso. Bueno, pues curiosamente en el caso de Diego eso se obvió, en el caso del hermano de Colón. Y en el caso del propio Colón, Colón no pidió en ningún momento ese acta de naturaleza, no pidió esa, entre comillas, doble nacionalidad. Hay un documento que parece probar que era genovés, un acta de mayorazgo dictado en Sevilla en 1498, en el que le dice a su hijo mayor que mantenga abierta una casa en Génova porque allí nació, y los que defienden que Colón era genovés dicen, pues ahí está claro, ese acta de naturaleza, ese acta de mayorazgo de Sevilla lo demuestra. Sin embargo, Colón en su testamento dice que él hizo un acta de mayorazgo, es decir, cediendo sus privilegios al hijo mayor, no en 1498, sino en 1502. Eso pone en su testamento. Y el acta de 1502, curiosamente, el que podía probar que no era genovés, desapareció. Qué curioso. Estaba casado, claro. Bueno, Colón llega a Portugal de una manera mitológica, casi a nado, después de que se ha producido un enfrentamiento naval entre una flota comercial genovesa y una flota pirata. No tenemos claro en cuál de las dos viajaba Colón. Lo cierto es que llega a nado a Portugal en 1476 y al poco, inmediatamente casi, contrae matrimonio con una noble portuguesa, Felipa Moniz. Como el hijo de un lanero genovés sin ningún futuro, sin ningún porvenir, accede con tanta facilidad a la nobleza portuguesa y contrae matrimonio con Felipa, otro de los misterios. Y con ella tendrá a su hijo mayor, a Diego. Después Colón queda viudo y huye, luego lo comentaremos, huye de Portugal perseguido por la justicia, viene a Castilla, se instala en Palos, en Monasterio de la Rábida, y más tarde, años después, tiene una relación con otra mujer ya española, de origen judío, Beatriz Enríquez de Arana, que dará a luz a su segundo hijo, a Hernando, pero con ella no se casa. No se casa, 2 hijos entonces, ¿no? Tuvo 2 hijos, sí, Diego y Hernando Colón. El segundo, Hernando Colón, escribe la historia del almirante, una biografía de su padre, y demuestra ser todavía, que es muy difícil, más mentiroso que su propio padre. ¿Sí? ¿Era mentiroso? Muchísimo. Todo lo que tú leas, sobre todo en la primera parte de la historia del almirante, o Hernando Colón
tomaba por tontos a los lectores o simplemente, en fin, esto de la mentira era una cosa que venía de familia, porque enmaraña también los datos, hace descender a su padre de personajes enormemente ilustres, cuando se supone que, como te digo, pues era de origen genovés. Obvia algunos datos que podían esclarecer ese origen, y después su relato de la aventura colombina, de la aventura descubridora, pues también, en fin, le deja un poco en entredicho como cronista o como biógrafo de su propio padre. Bien. Has dicho que salió de Portugal. ¿Era perseguido por la justicia en Portugal? Ya lo creo. Hay una, vamos, sin el menor género de dudas. Colón, no sabemos por qué, y de ahí nace el título del libro, Colón y el mapa templario. No sabemos por qué fue a Portugal, si es que llega de una manera casual, como he dicho, o no. Ten en cuenta que Portugal entonces era la potencia marítima por excelencia. El reino de Portugal no podía expandirse hacia el interior, porque obviamente topaba con la frontera castellana, y su única vía de ampliación de territorio era el mar. Además, allí, y curiosamente era donde los templarios, una vez que el Papa dictó su disolución, habían encontrado mejor acomodo. El rey de Portugal simplemente les cambió de nombre por la Orden de Cristo, les acogió con mucho cariño. Allí se crea, curiosamente, a partir de ese instante, la Escuela de Navegación de Sagres, y yo creo que Colón debió obtener algún tipo de información allí que hizo que finalmente huyera, y existe la prueba evidente de que así fue, porque 3 años después de llegar a Castilla hay una carta del rey Juan de Portugal invitando a Colón a regresar a Portugal y diciéndole que no será juzgado por los delitos que tiene pendientes con la justicia. ¿Cuáles son? ¿Qué sucedió en Portugal? ¿Y qué hizo que Colón tuviera tanta seguridad en su aventura descubridora una vez que estuvo en el reino portugués, que, como he dicho, era la potencia marítima por excelencia en aquella época? Y no sabemos lo que ocurrió, no sabemos por qué le era perseguido. No, Colón, hay un momento en el que, bueno, antes de venir a Castilla, propone al rey portugués la posibilidad de descubrir aquellas tierras que él creía, sin el menor género de dudas, que se encontraban a 750 leguas navegando hacia Poniente. Pero el rey portugués declinó la invitación, no aceptó el proyecto, aunque dicen que mandó una carabela en esa dirección y que no encontró nada, esa carabela. Pero Colón huye con su pequeño hijo Diego, que yo no sé si tenía alrededor de 7 años entonces, y se instala. Tiene una puntería enorme, Miguel, porque primero va a Portugal, que, como te he dicho, era la potencia marítima por excelencia entonces, y luego tiene una gran puntería porque se instala en el monasterio de la Rábida, donde va a encontrar a 2 monjes que van a ser decisivos en su proyecto, Antonio Marchena y Juan Pérez. Pero no solo eso, sino que además la Rábida, yo recuerdo estar hablando con los monjes de la Rábida de hoy, obviamente, ¿no?, los que conoció Colón, pues me comentaban que allí también había estado asentado el temple, pero antes que el temple, pues los árabes, lo de la Rábida viene de Ribat, y antes incluso probablemente hasta los fenicios, grandes navegantes, grandes comerciantes, y de los que se dice que se han encontrado inscripciones en su modelo de escritura en América. Es decir, Colón tiene siempre, como te digo, una gran puntería, un gran acierto a parar a los lugares donde su proyecto podía medrar. Ya. Quizás jugaba con cartas marcadas. Lo vamos a dejar ahí y apuntamos esa historia de los monjes y quizás luego la retomemos. 2:25, 1:25 en las Islas Canarias. Seguimos la singladura con el almirante. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. En las noches del 6 y del 9 de octubre de 1492, los marineros que integraban la primera expedición colombina estuvieron a punto de arrojar por la borda al almirante. Y lo intentaron hacer porque sus promesas de encontrar tierra a 750 leguas se habían demostrado falsas.
¿Fueron los hermanos Pinzón quienes evitaron la muerte de Colón? ¿Creyó realmente el almirante haber llegado a las Indias? ¿Quiénes eran los indios blancos que encontró en América? Y los enigmáticos hombres vestidos con túnicas blancas. Nuevas preguntas a las que responder. Nos vamos a embarcar ya, si te parece, Mariano, luego hablaremos de los mapas y retomamos la historia. Es verdad que le quisieron... Bueno, primero, ¿a dónde quería ir? ¿Qué es lo que buscaba? ¿Zipango? ¿Las Indias? ¿Sabía dónde iba? Sabía dónde iba. Lo que yo creo es que él no era tan ingenuo como para imaginar que el lugar a donde iba era Cathay, o sea, China, y Zipango, Japón. ¿Por qué? Porque Colón había leído muchas cosas antes de emprender aquel viaje, y una de ellas era el libro de Marco Polo. Sabía que Cathay, China, era un imperio extraordinario con unas riquezas enormes y también, por lógica, con un poderoso ejército. De manera que me resulta difícil creer que 90 y tantos paisanos a bordo de 2 carabelas y una nao descendieran un buen día, o bajaran a tierra un buen día y tomaran posesión de aquel supuesto imperio, pues con aquella soltura, con aquella chulería, si quieres, ¿no? Uh-huh. De manera que yo creo que sí sabía dónde iba, pero desde luego no a Cathay, no a Zipango. Colón jugaba con cartas marcadas, pero se perdió durante la travesía. Durante un tiempo, unos cuantos días, estuvo desorientado y por eso falseaba las cuentas del viaje. Colón, lo leemos en el propio diario, hacía ver a los marineros que estaban navegando menos leguas de las que en realidad estaba haciendo. Se suponía que a 750 leguas iban a encontrar tierra, pero llevaban más de 1000 navegadas y no aparecía tierra alguna. De ahí el motín que habéis comentado en la introducción. Lo quisieron linchar y los hermanos Pinzón le salvaron. Tal cual. Mira, Hernando Colón, el hijo de Colón, dice literalmente: así seguían murmurando día tras día, quejándose y conspirando, se refiere a los marineros. Los hombres estuvieron a punto de amotinarse. Otro cronista de la época, Pedro Mártir de Anglería, que escribió Décadas del Nuevo Mundo, decía: sus compañeros españoles comenzaron primeramente a murmurar, después a instarle con manifiestos denuedos y a pensar en matar a su guía, y finalmente se consultaron sobre echarlo a la mar. Lo mismo dice otro de los cronistas, González Fernández de Oviedo. En definitiva, yo creo que tardaron bastante en tirarlo al agua, porque piensa que aquella gente estaba haciendo una ruta teóricamente hacia ninguna parte, con una singladura, con unos números dibujados en un mapa que nadie sabía con certeza si eran los correctos. Por tanto, es lógico el temor de los marineros. Y es verdad también que es gracias a Martín Alonso, sobre todo Martín Alonso Pinzón, que es realmente quien pone en marcha en gran medida aquella flota, como luego si quieres te explico. Uh-huh. Es gracias, como digo, a Martín Alonso que no lo tiran por la borda, y es gracias a Martín Alonso que siguen adelante, y 3 días después, pues un marinero que, por cierto, no se llamaba Rodrigo de Triana, que es lo que dice la tradición, porque Rodrigo de Triana no existió. El verdadero marinero que grita tierra se llamaba Juan Rodríguez Bermejo, y eso lo sabemos gracias a una historiadora norteamericana, Alicia Bates Gould, que dedicó toda su vida, Miguel, toda su vida, a descubrir la identidad de los marineros que viajaron en la primera de las aventuras colombinas. Una mujer que se dejó la vida literalmente en el archivo de Simancas, en Valladolid, y a sus puertas, un día de Santiago, murió. Y por eso sabemos pues que hubo una serie de marineros que podemos saber con nombres y apellidos. Esta mujer pues localizó a 87 marineros, 11 de los cuales nadie conocía, con nombres y apellidos, y otros 18 dudosos. Es decir, estamos hablando de 90 y tantos aventureros. ¿Cuánta gente integraban los 3 barcos? ¿Y eran marineros o eran gente de tierra adentro? Pues mira, una de las cosas curiosas es que, para empezar,
el primero de los viajes, el 3 de agosto de 1492, parte del 3 de agosto de 1492 desde Palos, se inicia curiosamente en vísperas del momento del día en que iba a expirar el plazo que los reyes habían dado a los judíos para abandonar España. Algunos han coqueteado con la idea de que Colón era de origen judío, que de algún modo hizo un guiño a su pueblo, eligiendo ese momento para partir. Y entre los que iban en aquella primera expedición había curiosamente un traductor de hebreo, Miguel, un traductor de hebreo y árabe, que obviamente no debutó en el oficio, porque si iban a Catay y a Zipango, ¿para qué demonios iba a querer Cristóbal Colón un traductor de hebreo? Se llamaba Luis de Torres. Y el resto, pues bueno, hubo capitanes, maestres, pilotos, escribanos, alguaciles, despenseros, carpinteros, calafates y presos, a los que se conmutó la pena a cambio de meterse en aquella historia que podría ir a ningún lado. Y curiosamente, si has visto, todas las profesiones que acabo de citar no incluyen sacerdotes. De manera que esa historia de que íbamos a evangelizar el Nuevo Mundo parece que no iba con Colón, porque allí no hubo ningún sacerdote en aquella expedición. Y de hecho, Colón tampoco llevó a los frailes franciscanos, estos de la Rábida, con los cuales tuvo tanta relación. Realmente solo tuvo relación con dos, con estos que he mencionado, con Antonio Marchena y Juan Pérez, porque el cardenal Cisneros, que era la cabeza visible de la orden franciscana, con ese no tuvo buena relación Colón. De manera que ningún sacerdote en aquella primera expedición, y sí, en cambio, un traductor de hebreo. Qué curioso, qué cantidad de datos que cambian la historia. Vamos a dejar los enigmáticos hombres vestidos con túnicas blancas para después, pero hemos llegado a tierra, se encuentra con indios blancos. ¿Eso qué quiere decir? Quizá el siguiente paso luego lo vamos a aclarar, pero ¿indios blancos en América? Tal cual, indios blancos en América. Los indios consideraban o pensaban que tal vez los que llegaban del cielo, porque tenían recuerdo de otros hombres barbados que habían llegado no muy atrás en el tiempo. Y mira, en el diario de a bordo de Colón leemos en la entrada del 13 de diciembre, y que entre los otros vieron 2 mujeres mozas tan blancas como podían ser en España. Y 3 días después, también en el diario de a bordo leemos harto blancos, se refiere a los indios, que si vestidos anduviesen y no se guardasen del sol y del aire, serían casi tan blancos como en España. Y así encontramos numerosos testimonios de otros cronistas de la época que refieren este singular encuentro con indios blancos. Vale, lo vamos a dejar ahí, luego lo retomamos, porque seguramente habrá que ligarlo con otro dato que nos vas a dar. 2:34, seguimos navegando. Radio Nacional de España, la que quieres. La física cuántica es uno de los grandes logros del conocimiento humano y es la base de la comprensión de los fenómenos naturales a escala atómica. Futuro abierto, con Tato Puerto. Aunque las bases de la física cuántica se conocen desde hace mucho tiempo, es ahora cuando los expertos señalan que estamos ante el comienzo de una revolución en la física que traerá avances muy importantes en campos como las comunicaciones, la medicina y los ordenadores, entre otros. Futuro abierto. Esta semana hablamos de la física cuántica. Los lunes a las 2 de la madrugada, la 1 en Canarias. Y recuerda, Gente Despierta, de lunes a jueves a las 11:30 de la noche. RTVE, la que quieres. Hoy en día, con los datos que poseemos, se tienen muchas dudas de que Colón fuera el primero en llegar a América. Y hay pruebas que parecen atestiguarlo. Algunos de nuestros compañeros nos dan datos sobre ello. Las capitulaciones de Santa Fe, que se firman en abril de 1492 entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, el inicio de esas capitulaciones es muy revelador. Se hablan pretérito pasado. Es decir, ya he descubierto estas tierras. Colón presenta una cartografía, presenta una ruta, es decir, es un viaje marinero, hecho por marineros que sabían
lo que estaban haciendo. Los hermanos Zeno se habla que en el año 1380 ya habían navegado a esas costas de Norteamérica y habían dejado un mapa. En el Atlas catalán, a la de Cresques, pone que los templarios fueron al 51. El 51 es el meridiano actual 72, que es donde está el lago Maracaibo y es donde está la Española. Si este grabado de esta piedra que está fechada en el siglo XIV es auténtico, este caballero de Besford sería la prueba indiscutible de que ciertos caballeros, conquistadores o colonizadores europeos vestidos a la vieja usanza llegaron allí. Llegaron allí, por supuesto, antes que Cristóbal Colón. Tratemos de conocer algo más de este misterio. Vamos ahora con los mapas de Colón. Algunos de nuestros compañeros nos han dado datos, hablan de las capitulaciones de Santa Fe, como que ya estaba descubierto. Sí, he reconocido la voz de nuestro amigo Jesús Callejo, entre otros. Sí. También la de mi queridísimo primer editor, Sebastián Vázquez. Sí, señor. Y están en lo cierto, es verdad. A ver, las capitulaciones de Santa Fe son un documento ciertamente singular, porque se firman el 17 de abril de 1492, cuando obviamente pues Colón no ha ido todavía a ninguna parte, y como decía Jesús, pues al comienzo de ese documento yo le pedí a la Corona de Aragón, al archivo de la Corona de Aragón, que me hiciera llegar una copia, y al principio se lee: en alguna satisfacción nombran a Colón almirante de la mar oceana, virrey de las tierras que ha descubierto, en alguna satisfacción de lo que ha descubierto en las mares oceanas, dice literalmente, ¿no? Pero evidentemente esto choca porque Colón no ha ido a ningún sitio todavía. Abril de 1492, unos cuantos meses antes de que partiera de viaje. Eso es, 17 de abril de 1492. Más adelante también se lee: primeramente que vuestras altezas, como señores que son de las dichas mares océanas, que son. Y luego hay una siguiente anomalía, ya está de carácter un poco jurídico o administrativo, porque se le place a sus altezas Joan de Colonna, que es el que firma como secretario ese documento expedido en Castilla, en Santa Fe, en Granada, y sin embargo firmado por Joan de Colonna, secretario de la Corona de Aragón. Y esto también es una especie de una curiosa anomalía que conduce a pensar muchas cosas. Joan de Colonna era uno de los judíos conversos que tenía un importante papel dentro de la Corona de Aragón, y también empieza a indicarnos que la Corona de Aragón jugó un papel mucho más importante que el que se presumía y que siempre se decía que había sido Isabel y que había vendido sus joyas o empeñado sus joyas para pagar este proyecto. Pues no, Isabel no había vendido nada porque no tenía nada que vender, porque la hacienda estaba famélica después del esfuerzo conquistador de Granada, que todavía no había terminado. De manera que, de hecho, el coste de ese viaje se cifra en 2 cuentos de maravedíes. Un cuento sería 1 millón. 2 millones de maravedíes. ¿Y quién pone ese dinero? Pues lo pone Luis de Santángel, pone 1.142.000 maravedíes, y Luis de Santángel, otro judío converso, era el tesorero de la Corona de Aragón. Fletar los 3 barcos, las 2 carabelas y la nao, aproximadamente significaban unos 180.000 maravedíes cada uno, es decir, por 360.000 sumados al dinero que ha dado Luis de Santángel, tenemos 1,5 millones, nos falta medio millón de maravedíes. ¿Quién puso ese dinero? Pues ese es otro de los misterios, porque hay quien ha dicho que lo puso Colón, pero Colón no tenía un duro, teóricamente. Sigue siendo otro enigma. Desde luego, la reina y sus joyas, no. Vale. Mucha gente está preguntando por el prenauta. Decíamos que Colón jugaba con cartas marcadas y surge el prenauta. ¿Quién era este personaje? Pues mira, esta es una de las aparentes leyendas, pero que resulta ser una espléndida realidad que fascina en toda esta historia. Un historiador, Juan Manzano, se entregó en cuerpo y alma a proponer la teoría de que una nave había viajado por fuerza de una tormenta, la tormenta diríamos perfecta, hasta las tierras a las que después fue a parar Colón. Y que en su viaje de regreso
este hombre, junto con el resto de la tripulación, llegó herido de sífilis a bien Puerto Santo, bien Madeira, bien Cabo Verde, en uno de esos lugares donde Colón estaba en aquel momento cuando vivía en Portugal. Y que antes de expirar contó a Colón lo que había sucedido. Espera, déjame hacer una pausa. Estaba en esas islas, parece ser, trabajando en barcos con esclavos. Colón, sí. No, Colón es que vivía allí. Entonces, Colón cuando vive con su mujer, Felipa Moni de Perestrelo, se instala en las Azores, porque el padre, es decir, el suegro de Colón, estaba destinado por el rey como gobernador de aquellas islas. Vale. Mira, esto que en principio parece una leyenda, resulta que, como digo, es una espléndida realidad, porque Baltasar Porreño, un cronista del siglo XVI, y Gonzalo de Illescas, también, dicen, un cierto marino cuyo nombre hasta ahora no se sabe ni de dónde partió ni qué viaje llevaba, más que andaba por la mar oceana de Poniente, fue a parar a esas tierras. Y por fuerza de una tormenta, dicen, fue al lugar, a una zona, a un territorio, literalmente leo ahora, fuera de toda conversación y noticia de lo que los marineros sabían, a donde vio por los ojos tierras nunca vistas ni oídas. Y no es el único. Gonzalo Fernández de Oviedo, otro cronista, también dice literalmente, quieren decir algunos que una carabela que desde España pasaba para Inglaterra le sobrevinieron tales y tan forzosos tiempos y tan contrarios que hubo necesidad de correr al Poniente tantos días que reconoció una o más de las islas de esas partes de las Indias y después pudieron regresar. Y así podemos encontrar a otros cronistas que mencionan Francisco López de Gómara o el propio Bartolomé de las Casas, insigne fuente donde beben todos los historiadores, que dice, a propósito de este piloto desconocido, viendo que se quería morir, descubrió a Cristóbal Colón todo lo que les había acontecido y diole los rumbos y caminos que había llevado y traído. Y ese era el Prenauta. Nuestros pues mira, perdona, Miguel, sí. Que durante mucho tiempo hablábamos del Prenauta, o se habló del Prenauta hasta que en el siglo XVII el otro cronista, el Inca Garcilaso, le pone nombre. Y hay que decirlo porque no es ningún desconocido en Huelva. Alonso Sánchez, natural de Huelva. Hay un instituto de secundaria que se llama así, hay una estatua que recuerda a este insigne marino que en principio, como te digo, fue carne de leyenda, pero que es una espléndida realidad y que, como te digo, es sobradamente conocida su historia en esta zona de España, en Huelva, donde curiosamente fue a parar Colón en su momento cuando huye de Portugal, por lo que te decía antes, que tiene una gran puntería para ir a los sitios. Curioso. Nos preguntaban por él desde Triana, José y otras muchas personas, aclarado el tema del Prenauta. Entramos con algo que decían ya nuestros expertos en esa introducción, los templarios o cartógrafos judíos. Él tenía mapas. ¿De dónde venían esos mapas? Bueno, pues mira, aquí tenemos un verdadero problema, que es el que de alguna manera vertebra en mi libro, ¿no? Colón y el mapa templario. Mira, Colón había leído a Aristóteles, que suponía que la distancia entre Oriente y Occidente por mar no debía ser muy grande, había leído a Estrabón, había leído al cardenal Pierre Dailly, que en su libro Imago Mundi también planteaba la posibilidad de la esfericidad de la Tierra y todo esto, y también y especialmente una carta que un físico y astrónomo florentino llamado Paolo del Pozo Toscanelli había enviado a un canónigo luso, un canónigo lisboeta llamado Fernando Martins en 1474, donde esa carta se acompañaba de una esfera donde se afirmaba que era posible navegar por el Atlántico hasta unas tierras situadas al otro extremo. No sabemos cómo Colón pudo acceder a ella, no sabemos si es eso lo que Cristóbal Colón robó, o por el contrario, lo que proponen autores como Nito Verdera, por ejemplo, que dice que hay mapas del siglo XIII y XIV, propiedad de los templarios, donde aparecería cartografiada América, dibujada por cartógrafos judíos contratados por la corona portuguesa y que habían trabajado primero para el Temple. Creo que haber escuchado a Sebastián Vázquez mencionar el Atlas catalán y a los Yehuda, a su padre Abraham Cresques y a Yehuda Cresques, autores de esos 6 pergaminos, que son 6 pergaminos montados sobre tablas, magníficamente coloreados y donde por vez primera aparecía, pues por ejemplo, Madeira y otras zonas. Pero es que hay un misterio
que es muy popular entre las personas a las que les gustan todos estos enigmas que tú tocas en tu programa, el mapa de Piri Reis. Sí. En 1929 se descubre en Estambul, de forma casual, un fragmento de unos 90 por 65 centímetros de un mapa que se supone dibujado en 1513 por un navegante turco, Piri Reis. En él se representan las costas atlánticas de España, de Portugal, el extremo sur de África, pero también las cordilleras interiores de América, que todavía estaban inexploradas, y regiones incluso de la Antártida que no se habían conocido, que no se conocerían hasta el siglo XIX. Y curiosamente, Piri Reis anotó cerca de la zona donde está representada Sudamérica una frase: estas costas reciben el nombre de Playa de las Antillas y fueron descubiertas en el año 890 del calendario árabe, que, si lo traducimos al nuestro, significa que fueron descubiertas, según este señor, si es que esto es cierto, antes del descubrimiento de América. Pero es que además Piri Reis escribió que durante una travesía a bordo de un barco gobernado por su tío Kemal Reis, se enfrentó a una nave cristiana a la que derrotaron y en la que viajaba un hombre que decía haber acompañado a Colón en el primer viaje, un primer viaje que situó en 1485. Es decir, cuando Colón huye de Portugal. Es decir, claramente, 7 años antes de que Colón partiera de Palos. Y, añade, literal, y con esto acabo, se sabe que un libro, no sé qué libro, cayó en manos, dice Piri Reis, de citado Colón, y que se encontró en él, que decía que al final del mar del oeste, en su lado occidental, había costas e islas y toda clase de metales y también piedras preciosas. ¿Es cierto lo del mapa de Piri Reis? Es decir, ¿es real también esta carta? Bueno, eso yo no lo sé. Simplemente lo añado a este misterioso cóctel que estamos tomando, Miguel. Vale, ahí dejamos los datos. Vamos con más todavía. 2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Estamos en directo. Descarga, comparte y disfruta del misterio de Espacio en Blanco en RTVE Play Radio. ¿Qué pasó en el primer viaje de Colón a América? En su primer viaje, en 1492-1493, llegó a varias islas del Caribe, Guanajaní, a la que bautizaron como San Salvador, Cuba, que llamaron Juana, y Santo Domingo, nombrada la Española. En la Española chocó su mejor barco, la Santa María, y con su madera se construyó un fortín llamado la Navidad. Durante el trayecto hasta las nuevas tierras, sucedieron multitud de hechos extraños. Y a su llegada, los indígenas con los que contactaron pensaron que eran visitantes venidos de los cielos. Aventuras de ese viaje que ahora queremos conocer. El tema es tan extenso, Mariano, que deberíamos estar contigo 1000 programas, pero te pido, si puedes, síntesis. Hay que en cuenta que durante el trayecto sucedieron multitud de cosas extrañas, que se vieron ovnis, o bueno, luces, etcétera, etcétera. ¿Es cierto esto o es leyenda? Bueno, es verdad que al su paso por Canarias vieron una misteriosa luminaria. Es verdad que a lo largo del camino pasaron cosas ciertamente asombrosas, pero más allá de las especulaciones sobre misterios, la propia historia, sí, la que conocemos, ya es suficientemente misteriosa. Mira, Miguel, el 21 de noviembre de 1492, cuando ya han visto tierra, ¿qué hace Martín Alonso? Se va por su cuenta y riesgo a bordo de la Pinta a descubrir, y deja en la estacada a Colón, que había perdido, como habéis comentado en la introducción, la nao Santa María, porque el día de la Navidad Colón hace una imprudencia, comete una imprudencia, deja a los mandos del timón a un grumete y encallan y finalmente se hunde. Tiene que dejar a los marineros, 30 y tantas personas, en ese fuerte de la Navidad, y marcha en busca de Martín Alonso a bordo de la Niña. ¿Cómo es posible que Martín Alonso se pudiera permitir el lujo de navegar por su cuenta y riesgo durante varias semanas
si no conocía el trayecto, si no tenía las cartas de navegación oportunas que se suponen en poder de Colón. O sí, porque verás, una de las cosas misteriosas de este asunto es que Colón, los descendientes de Colón, van a tener años después unos pleitos con la corona de España para reclamar los privilegios que en herencia decían que les correspondían. Y en esos pleitos colombinos, unos cuantos testigos dijeron que quien realmente había traído las instrucciones de navegación había sido Martín Alonso y que las había traído de Roma. De manera que ahí tenemos uno de los primeros misterios. Otro de los misterios de aquel primer viaje está lo que tú acabas de decir, el convencimiento, no me digas por qué, habría que preguntárselo a ellos, de los indios, a propósito de que tal vez estos visitantes llegaran del cielo, como eran la costumbre de recibir visitantes del cielo. También dice Bartolomé de las Casas, literal también esta frase, que los indios vecinos de aquellas islas tenían reciente memoria de haber llegado a esa isla otros hombres blancos y barbados como nosotros, antes que nosotros, no muchos años. Quizá eran templarios. Ahí está. Es decir, estamos hablando del primer viaje, pero es que en el segundo los encuentros con indios blancos se vuelven a suceder. No solo eso, Miguel, encuentran una olla de hierro que en buena medida no debían de encontrar ni conocer los indios. Pero no solo eso, encuentran una estatua que dicen los cronistas que se parecía sorprendentemente a la Piedad. Encuentran proyectiles de artillería. ¿Pero de qué estamos hablando, Miguel, exactamente? Es decir, esto comienza a escapársenos de las manos. Todo esto que estoy diciendo, en el libro lo leerán los que se incorporen a la aventura que propongo en el Colón y el mapa templario. Todos estos datos están corroborados por lo que dicen los cronistas de la época. Es decir, yo no me invento nada. Ya. Vamos a aclarar eso de los indios que tenían la piel blanca. ¿Quizá eran descendientes de los que estuvieron antes que Colón? Mira, las posibilidades pueden ser varias. Una, descendientes de aquel barco de Alonso Sánchez que hemos mencionado. Pero, ¿cuántos descendientes pudieron llegar a tener? Muchos, no sé. Por otra parte, el viaje de Alonso Sánchez debía haberse producido pues en torno a 1476, no llegaba a 20 años antes de la llegada de Colón a América. Otra opción es la que ya hemos manejado, la que hemos planteado a propósito de que tal vez el temple hubiera llegado allí. Mira, para que los oyentes se sitúen, la Orden del Temple desarrolla su actividad entre 1118 y comienzos del siglo XIV, ¿vale? En ese momento toda su actividad, tanto militar como económica, está orientada hacia Tierra Santa. Por tanto, en buena lógica, el puerto más importante o los puertos más importantes del Temple deberían de haber estado situados en el Mediterráneo. Y sin embargo, el puerto más importante del Temple estaba situado en la costa francesa que mira al Atlántico, en La Rochelle. Y además estaba rodeado de un anillo de encomiendas, de posiciones templarias, como si fuese tremendamente importante. Yeah. Entonces la pregunta es, ¿para qué demonios quería el Temple su principal puerto orientado hacia ninguna parte, teóricamente, ¿no? ¿O es que no era así? ¿O es que tal vez grandes riquezas del Temple procedían de América? Curioso. Nos quedan 3 minutitos para antes de las noticias. ¿Te quedas algún ratito más para ver si averiguamos dónde está enterrado? Y, vale. No te preguntas si estás a gusto. Como no te veo, ¿estás a gusto? Estoy muy a gusto, sí, sí. Vale. Parece ser que había una fiebre del oro con Colón, ¿no? No solamente querían buscar nuevas tierras, sino que buscaban oro. Sí, esa era una de las obsesiones de Colón. No es extraño en aquella época ni en ninguna otra época, pero mucho menos en un personaje tan miserable como Colón. Y me explico. Mira, un dato. Había un premio de 10.000 maravedíes de oro y un jubón de seda para el marinero que viera y gritara tierra. Ese marinero fue, ya lo hemos dicho, Juan Rodríguez Bermejo, pero Colón le roba la gloria y el premio. Un tipo que va a ser nombrado virrey de aquellas tierras y almirante de la mar Océana tiene la desfachatez de decir que él ya había visto unas candelas, decía, a lo lejos, unas horas antes, y le roba el premio. Los estudios que se han hecho a propósito de donde decía Colón que había visto luces demuestran que Colón tenía o bien la vista de un superhéroe de la Marvel o era simplemente un mentiroso. ¿Cómo le pones, No le pongo. Él se pone a sí mismo y se expone a sí mismo y así lo dicen los cronistas. Ya.
Último dato, llevaba abalorios para entregar a los indios, no a los indígenas, espejos abalorios, ¿no? Sí, lo cual demuestra que Colón debía de saber que no iba a Catay ni a Zipango, porque me resulta difícil creer que los lugareños de unos poderosos territorios y reinos como aquellos se iban a dejar engatusar por abalorios. Ya, y por último, sabía la ruta de regreso, eso parece que está claro, ¿no? Sabía que después de llegar a esa tierra nueva podría volver a España. Pues, con la puntería que caracteriza a Colón y que ya he ido comentando a propósito de dónde va a parar siempre, tiene también una enorme puntería para subir de latitud suficiente como para coger la corriente del Golfo a su favor y regresar a tierra. Aunque durante la aventura del regreso pasaron cosas muy, muy curiosas y muy peliculeras, como la separación de las dos naves y el temor de Colón de que Martín Alonso llegara antes, entonces escribe 2 cartas, las sella en un barril, las lanza al mar, pensando que Colón no llegaría y que Martín Alonso podría presentarse como el gran descubridor. Bueno, en fin. Pero en efecto, como tú dices, no solo sabía ir, sino que también parece, y es evidente que así fue, sabía volver. Vale. ¿En Haití fue donde encontró a esos indígenas blancos? Los encontró en varios sitios, porque en el primer viaje encuentra ya a algunos y en el segundo encuentra a otros, estos ya además vestidos con túnicas blancas también. O sea que había o muchos descendientes de templarios o muchos descendientes de los que habían ido con Alonso Sánchez en aquella expedición fortuita. ¿Has dicho con túnicas blancas los indígenas? Túnicas blancas, sí. En la segunda expedición, que se desarrolla desde el 25 de septiembre de 1493 al 10 de marzo del 96, los cronistas mencionan indios con túnicas blancas. Me dejas de cuadros. Nuestro tema hoy, Colón y el mapa templario, los últimos descubrimientos, aportando datos quizá de la verdadera historia de este personaje que enmarañó su vida para que no conociéramos toda la verdad. Pero vamos a hacer una pausa en ese trayecto de descubrimientos que estamos haciendo. Damos paso a nuestros compañeros para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, María Lledró e Ignacio Vinyure, y después de ello regresamos. Redes sociales abiertas por si queréis participar. El Blanco Radio en Face, Twitter e Instagram. Y si no queréis escuchar el programa ahora, si os dormís, el podcast mañana dentro de un ratito estará dispuesto para que los podáis descargar. Dicen que el programa más descargado de Radio Nacional, cosa que nos alegra. Regresamos enseguida, no os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía aquí en este espacio en blanco de hoy. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.